¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Tenemos margen los ciudadanos, súbditos o vasallos para hacer algo ante la implosión, descomposición irreversible del Estado al que estamos sometidos y del que somos víctimas? ¿Podemos hacer algo con nuestro voto? ¿Es útil votar? Son preguntas que nos hacemos todos. Yo ya he dedicado en varias ocasiones a lo largo de la historia de La Ventana Esmeralda distintos vídeos donde he expuesto con mucha claridad mi opinión al respecto. Y voy a volver a hacerlo otra vez porque me he dado cuenta de que siguen siendo preguntas que siguen estando en boga y siguen estando en boca de muchos. Queridos amigos de La Ventana Esmeralda, sabéis que desde aquí siempre me he caracterizado por decir mi verdad, que no tiene por qué ser la verdad absoluta ni tiene por qué ser compartida. Siempre he expuesto con claridad y transparencia, hasta donde he sido capaz, mi visión sobre todo esto, sobre el estado actual de las cosas en las que estamos viviendo, la clase de sociedad que hemos creado entre todos con mayor o menor grado de responsabilidad. Y también he expuesto con claridad cuál es mi opinión al respecto de si podemos hacer algo y de si realmente esto tiene algún tipo de solución o de arreglo. Voy a volver a incidir sobre todo ello. Queridos amigos, dándoos las gracias por adelantado por volver a dedicar una parte de vuestro preciado tiempo a compartirlo conmigo. Recordaros que os suscribáis si no lo habéis hecho, que dejéis vuestros comentarios que son muy importantes, que le deis a la campanita a activar para enteraros de los vídeos que se van subiendo, que dejéis vuestros likes, etcétera, etcétera, etcétera. Os lo agradeceré mucho porque este canal modesto y humilde se sostiene gracias a esas pequeñas cosas que os acabo de pedir. ¿Tenemos margen los ciudadanos, súbditos o vasallos, como queráis, para poder hacer algo ante esta auténtica vorágine de despropósitos sistemáticos, constantes, crecientes e irreversibles de un Estado que ha dejado de serlo? La verdad, queridos amigos, voy a empezar por el final. Voy a empezar dando mi respuesta. Ahora trataré de argumentarla. Mi respuesta es que no la hay. No hay margen para cambiar esto. No hay margen para reformismos. No hay margen para maquillajes. No hay margen para más de lo mismo. Esta historia, esta película, la hemos visto ya muchas veces a lo largo de la historia e incluso los que tenemos algunos añitos ya, lo hemos podido ver en nuestras propias vidas porque algunos pues hemos vivido, aunque fuera en mi caso particular de niño, pues lo que dieron en llamar un cambio de régimen, de la dictadura a la timocracia en la que estamos viviendo. Mirad, queridos amigos de La Ventana Esmeralda, no hay posibilidad de cambiar nada desde dentro de un sistema que está carcomido y degradado hasta la médula. No se puede. Es imposible. La historia lo demuestra. Las leyes de hierro, que fueron, digamos, implementadas o dadas a conocer filosóficamente a principios del pasado siglo XX, así lo demuestran. No se puede cambiar nada desde dentro porque eso es sencillamente imposible. No, hombre, es que se puede transformar, es que igual viene un partido político nuevo, vienen dirigentes nuevos, viene gente con savia nueva, gente más joven, gente tal. Vamos a dejarnos ya de gilipolleces y de monsergas. Sí, vamos a dejarnos de gilipolleces y de monsergas porque eso no es posible. Nadie que llegue con savia buena o nueva, nadie que llegue con buenas ideas, nadie que pretenda
honestamente cambiar o transformar de raíz un sistema degradado hasta la médula, no va a poder hacerlo, porque aunque quisiera, será eliminado o simplemente ignorado, pero no le dejarán. A mí me sorprende muchísimo que colegas como Rubén Gisbert, como el coronel Baños y otros, sostengan, y yo no tengo ninguna duda de que lo hacen honestamente, que es posible cambiar las cosas desde dentro. A mí me parece que con los conocimientos que tenéis, si me estáis escuchando, que me consta que alguno de vosotros sí lo hace, podéis sostener esto a día de hoy. Yo he tenido la sensación de haberme quedado solo diciendo lo que estoy diciendo desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero afortunadamente, entre comillas digo afortunadamente, no soy el único que piensa esto. Hay gente muy potente en algunos canales, por ejemplo, el de Clave Geopolítica, que es magnífico, donde su responsable sostiene exactamente los mismos argumentos que sostengo yo. No es posible un cambio desde dentro. A eso se le llama reformismo, se le llama transformismo y se le llama maquillajismo, como le quiera llamar, maquillaje. Cambiar aparentemente las cosas para que no cambie nada. Y de eso sabemos mucho los españoles, porque eso es exactamente lo que sucedió en 1975, cuando felizmente nos dejó el dictador, después de haber dicho en varias ocasiones que estaba todo atado y muy bien atado, es decir, que no iba a cambiar nada después de él, como así efectivamente ha sido, porque de raíz, en sustancia, no ha cambiado nada. No, hombre, pero si es que tenemos libertad, no, hombre, si es que podemos expresarnos. Sí, pero todo eso es puro maquillaje. La libertad de expresión no existe en realidad, porque si tú te expresas, si yo hablo ahora mismo de ciertas cosas en este vídeo, me lo cierran. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo. Bien, pero es que dicen estos dos colegas a los que me he referido anteriormente, y otros muchos, dicen, hombre, pero Antonio, es que, hombre, algo habrá que hacer, ¿no? Sí, evidentemente, algo habrá que hacer. La pregunta es si se puede hacer algo. Porque lo que ellos preconizan, insisto, desde mi respeto, para mí es absolutamente inviable. Ellos creen que incluso votar es útil, siempre y cuando, bueno, se vote a, pues eso, gente nueva, un partido político nuevo, gente con ideas novedosas. Pero hombre, vosotros sabéis perfectamente que eso no es posible. En el sistema que tenemos, de la partitocracia, de esta dictadura de partidos políticos, donde no existe la democracia ni en su raíz, sabéis perfectamente que esto no es posible. Entonces, ¿cómo seguís sosteniendo que eso podía ser viable? ¿Qué clase de reforma o de transformación preconizáis? ¿No os dais cuenta que no es posible? No es posible. Como dice el responsable del canal, que me encanta, y os sugiero que le echéis un vistazo, me parece que se llama Fernando, no me acuerdo muy bien. Francisco, se llama Francisco, y el canal es Clave Geopolítica, es magnífico. Él sostiene, y yo me subo al carro con él, que de votar, cuando seamos convocados a las urnas, deberíamos votar única y exclusivamente por aquel partido político que llevase teóricamente en su programa la destrucción del sistema. Sí, claro, estoy hablando teóricamente. ¿Vosotros creéis que se va a permitir que concurra a las elecciones democráticas y libres un partido político que lleve en su programa electoral la destrucción del sistema e incluso del propio Estado?
Salvando un poco las distancias, en este país os recordaré que tenemos una ley que se llamó la Ley de Partidos. Una ley que fue parida para poner fin a la existencia de un partido de Abertzale que en los años principios, bueno, entre los años 80, 90 del pasado siglo, principios también del actual, pues bueno, se caracterizó por una serie de soflamas muy potentes, abogando por la lucha armada de cierta organización. Yo me pregunto, ¿puede una ley impedir que concurra a las elecciones un partido político que no es ni más ni menos que la expresión de la voluntad popular de una gente que, nos guste o no, se expresa teóricamente en libertad? Tenemos la Ley de Partidos. En base a esa Ley de Partidos, si a Antonio Muñoz mañana se le ocurriera crear un partido político y pretendiera concurrir a las elecciones, a las próximas, al próximo timo de la estampita, que serán las próximas elecciones, y llevase en su programa la destrucción del sistema y del Estado, ¿vosotros creéis que a mí se me iba a dejar concurrir a esas elecciones? Aunque hubiera mucha gente que estuviera de acuerdo conmigo, ¿vosotros creéis que eso sería posible? Coronel Baños y señor, por un lado, y el señor Rubén Gisbert. Miren ustedes, no se puede cambiar, modificar ni transformar nada que es ilegítimo en su esencia. No se puede hacer lo propio con un sistema que es todo menos democrático, que carece de los principios y fundamentos básicos de cualquier sistema que quiera parecerse a algo parecido a una democracia. Ustedes son partidarios de ir a votar, de que acudamos las próximas elecciones a votar, a expresar libremente nuestra opinión. Lo primero que hay que decir es que ya hemos llegado a un punto en el que incluso los resultados electorales que nos dan son cuestionables en sí mismos. No hay ningún motivo para creernos que lo que nos están diciendo oficialmente sea la verdad. Eso para empezar. En segundo lugar, ¿qué porcentaje se necesitaría para dar o avalar como legítimas unas elecciones? ¿Que concurriera el 75% de la población a votar? ¿El 50% quizás? ¿El 35%? ¿El 20%? Voy a deciros algo que a lo mejor no sabéis. Igual sí. Nunca me cansaré de deciros que sois una de las audiencias en las redes sociales más potentes y con mayor criterio y capacidad crítica. No existe ningún porcentaje en ningún sitio que diga que a partir de esto el resultado de las elecciones es legítimo y a partir de tal o por debajo de tal porcentaje no lo es. No existe. Es decir, que si mañana hubiera unas elecciones y votase el 20% de la población, da igual lo que decidieran con su voto. Aunque el 80% hubiéramos dado la espalda a ese proceso. Da lo mismo. ¿Se puede calificar como legítimo eso? ¿Alguien sigue creyéndose honestamente que con su voto contribuye a cambiar algo? Hay mucha gente que piensa que, bueno, que el gobierno que tenemos es indeseable, es impresentable, incluso algunos dicen que antidemocrático. Yo, en ese punto, no creo con las reglas del juego que se pueda sostener esa tesis. Pero, de verdad, ¿alguien se cree que esto se puede cambiar? ¿Alguien cree que con su voto está contribuyendo a hacer algo de esto? ¿Alguien cree que hay algún partido político que merezca el mínimo respeto y credibilidad? Algunos dicen, no, es que a Sánchez hay que echarle. Bueno, vale. Bien, que se le eche. Muy bien. Que venga otro. ¿Alguien cree que ese otro que va a venir no va a ser también un mandado y un esbirro de aquellos que le han colocado ahí? No, hombre, es que hay partidos nuevos. En su día fue Podemos. Ya vimos en lo que quedó. Ahora algunos creen que Vox sería la solución. Ya estamos viendo hace tiempo también quiénes son y cómo
como se las traen los de Vox, ¿alguien se cree realmente que hay alguna posibilidad de cambio dentro del sistema? Pues no, queridos amigos. Nadie que ostente el poder, y en este caso estoy hablando de un poder oligárquico, transmitido de familias en familias desde hace mucho tiempo, nadie que ostente el poder lo va a ceder, porque en un proceso electoral, supuestamente, la mayoría haya decidido que ese poder tiene que cambiar. No lo han hecho nunca y no lo harán. Solo hay una posibilidad de cambio. Y es el cambio violento. El poder nunca va a ceder el poder. Estoy hablando de algo muy serio y muy fuerte, pero la historia lo demuestra. Sin embargo, también demuestra que los cambios violentos o de carácter revolucionario no necesariamente tienen por qué traer algo mejor, como así se ha demostrado históricamente tantas veces. ¿Qué nos queda entonces, queridos amigos de la Ventana Esmeralda? ¿Resignarnos? ¿Meternos en casa a llorar? ¿Ponernos la tele o irnos al fútbol todo el día para olvidarnos de la realidad de las cosas? No. Tenemos que parapetarnos detrás de nuestras conciencias. Tenemos que mantener nuestros valores si es que les tenemos. Tenemos que tratar de estar cerca, unirnos o integrarnos con gente que vibre en nuestra misma onda. Tenemos que buscar espacios de oxígeno, espacios de libertad, que todavía los hay. No nos olvidemos tampoco nunca de que un cambio profundo nunca lo hacen las mayorías, y menos votando, por muy democrático que digan que sea el sistema. Nunca ha sido así. Siempre han sido minorías las que han llevado el timón de ese supuesto, eventual o posible cambio. Insisto, no hay salida a esto. Las leyes de hierro, como he dicho antes, lo han demostrado. La historia también. Y los fundamentos sobre los que se asienta el poder de lo que sea, no hacen sino reafirmar lo que acabo de decir. Mi visión, dirán algunos, que es catastrofista, fatalista, pesimista, derrotista. Otros, sin embargo, lo califican de real o de realista. No sirve de nada ponerse una venda en los ojos. No sirve de nada, Coronel Baños y Rubén Gisbert, decirnos que hay opciones, que se pueden cambiar las cosas desde dentro, que vosotros venís, sobre todo el segundo, que creo que va a crear un partido político. Sabes perfectamente que por muy honestas que sean tus intenciones, no vas a poder y no te van a dejar. Lo sabes muy bien. Por tanto, no entiendo por qué se alardea públicamente de esa posibilidad, porque no es real. Y con esto no digo que nadie esté engañando a nadie. Simplemente digo que no es real. Que no es real, porque no es posible. No, hombre, pero Antonio, es que con el voto, cuando nos convoquen a elecciones, hombre, podemos cambiar las cosas, podemos dar el voto a un partido político nuevo, a uno minoritario que a lo mejor no lo sea tanto. El Estado está absolutamente roto. Es un Estado fallido, está descompuesto y ha implosionado. ¿Creéis vosotros que con el voto se le puede dar un giro a la constante, permanente e irrevocable, por desgracia, devaluación salarial? Es decir, que cada día los sueldos y salarios que cobramos sean menores porque se los coman, entre otros, la inflación y entre otros también un mercado laboral lamentable,
donde no se paga nada y donde los trabajadores pobres están empezando a erigirse en un auténtico ejército, aunque tengan 2 o 3 empleos. Pero claro, luego venimos y nos cuentan, cuando nos dan los datos del paro, que son mentira, que el paro ha bajado porque tenemos mucha gente trabajando, claro. De esos tantos que están trabajando, ¿cuántos tienen 3 o 4 empleos al mes? Nos dicen que con nuestro voto podemos revertir cosas tan importantes como la seguridad. ¿Cuántos ciudadanos españoles en este momento se sienten inseguros en las calles donde viven, en los barrios, en los guetos, porque es lo que son ya en muchas zonas? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde estuvo el Estado cuando pasó la funesta gota fría en Valencia? ¿Dónde? ¿Qué hace el Estado para garantizar el derecho a la propiedad de la vivienda? Con una ocupación que sigue creciendo y a la que nada ni nadie parece querer poner fin. Sería tan fácil como modificar la ley. ¿Por qué no lo hacen? ¿Alguien va a poner fin al problema del alquiler? ¿Cuándo va a estallar todo esto? Porque llegará un momento en que la gente ya no tenga ni dónde vivir, que ya está pasando. ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde? ¿Qué va a pasar con la natalidad, la más baja del mundo? No hay futuro para los españoles. Para el año 2050 hay estudios que sostienen que menos de la mitad de la población española será de carácter autónomo, es decir, española de origen. ¿Hacia dónde vamos? ¿Quién va a poner coto a la entrada masiva, constante y progresiva de una inmigración que no se sujeta a los más elementales principios de la regularidad y de la lógica? ¿Quién? ¿Cómo se va a poner coto a la inflación? Ya sé, que es que vivimos en un país maravilloso, que vamos como dice Sánchez, ¿no? Como una moto, la mejor economía de Europa. Sánchez, de verdad, yo no sé de verdad cómo es posible que se pueda tener tanta cara como la que tú tienes. En fin, tantas y tantas cosas que yo podría seguir contándoos, pero ¿para qué? No me quiero explayar más. Quiero terminar reafirmando lo que dije al principio. No es posible cambiar nada desde dentro. No es posible ninguna clase de transformación, por honesto que se pueda ser y por buenas ideas que se puedan sostener. No se puede, porque el poder lo impedirá. Y desde que se acepta el juego de crear un partido político o de participar con nuestro voto, por eso somos culpables los que votéis. Los que votéis sois culpables de mantener la legitimidad de algo que no tiene ninguna. No digáis, no hombre, es que Antonio, es que si tú no votas no puedes hablar después. No. Nosotros los que no votamos y preconizamos que no se vote, tenemos legitimidad para decir esto. Vosotros no, vosotros sois culpables y responsables de lo que está pasando. Así de claro. Así de claro. No hay posibilidad de cambio con esto. A menos que una parte importante de la población tome conciencia, haya una masa crítica suficiente y se pueda emprender un cambio que en ningún caso será pacífico, que en ningún caso será fácil y que será doloroso, si es que llega a darse, que yo creo que no se dan las circunstancias. Y luego existe otra opción, ya desde un punto de vista más filosófico, es el cambio interior, es la transformación revolucionaria del ser. Pero claro, eso es en el ámbito interno de cada cual. ¿Os imagináis que esa transformación interior se produjera en millones y millones de personas? Bueno, igual para el año 3500 o 5000 esa situación se puede dar, pero es evidente que yo no la voy a ver. Queridos amigos de La Ventana Esmeralda, gracias por haberme escuchado una vez más. De verdad
de verdad, reflexionad sobre lo que os he dicho, dejad vuestros comentarios, os voy a leer todos, porque creo que es una oportunidad de compartir ideas y sobre todo de compartir qué es lo que podemos hacer, si es que podemos hacer algo, ante esta situación degradada donde la haya, en la que estamos viviendo. Queridos amigos de la Ventana Esmeralda, hasta muy pronto, salud y libertad para todos.